Tenemos una noticia que es bastante llamativa durante esta mañana. Ignacia Mir tiene los detalles de este caso. A ver, Ignacia, cuéntanos tus detalles. Estamos viendo la imagen en vivo. Sí, hola muchachos, es una información ya de último minuto. Durante esta mañana, es la imagen que ustedes están viendo detrás mío, hay una carpa de Lavocar. ¿Dónde estamos y qué fue lo que sucedió? Estamos justamente en Quilicura, esto es Andalucía, sur con Velázquez, es en el sector de Valle Lo Campino. ¿Qué fue lo que sucedió acá muy temprano en la mañana? Fueron 4 delincuentes que ingresan a una vivienda para hacer un turbazo, que se encuentran con el interior de esta vivienda justamente con un coronel de Carabineros que con su arma personal percuta varios disparos, hiere a 2 delincuentes que estaban dentro de la casa y uno muere afuera justamente aquí en la calle, esto es Andalucía Sur. Hay uno de ellos que entendemos debería ser el conductor de este auto, ¿cierto? Que entendemos es un Audi blanco, según lo que nos han dicho los vecinos, que se había parado minutos antes afuera de la casa. Ingresan encapuchados para intentar robar especies, obviamente, dentro de la vivienda, pero se encuentran con este coronel de Carabineros. A esta hora ya han pasado un poco de minutos, ¿cierto? Sin embargo, el resguardo policial es bastante amplio. Acá se han cerrado 1 o 2 cuadras más o menos a la redonda, ¿cierto? Para poder hacer estas pericias de Lavocar, que se han hecho las mediciones especiales para poder entender la dinámica de lo que sucedió durante esta mañana. A eso de las 6 de la mañana, los vecinos son los que hacen además los llamados porque sienten estas balas, ¿cierto? Que fueron varias, que despertaron a la vecindad por el lugar y que justamente tras eso llegan en 10 minutos las primeras patrullas de Carabineros para poder entender qué fue lo que sucedió. Fallece uno de los delincuentes y justamente otros 2 los encuentran posteriormente. ¿Por qué digo los encuentran después? En un vehículo alcanzan a escapar 3 de los 4 y además a 2 de ellos los encuentran en distintos sapos, en Quilicura y también en La Pincoya. Los encuentran por las heridas de bala que estaban, ¿cierto?, siendo derivados por esas lesiones, y es que ahí digamos, entrelazan la información y entienden que venían de justamente de este robo que fue obviamente entorpecido por el coronel de Carabineros que estaba en su interior con su arma personal defendiendo por lo demás a su familia, que entendemos hay más de 3 personas dentro de la vivienda. Hasta ahora la información es preliminar, no hemos tenido ninguna vocería de parte o de Carabineros o de Fiscalía, que ha llegado hace muy pocos minutos acá para entender el sitio del suceso y entender cómo fue la dinámica de los hechos. La información preliminar es la que yo le comento. Y si fuera poco, ¿cierto? Hace ya unos minutos, luego de lo que sucedió aquí, otra banda aparte hizo también un intento de robo como a 2 cuadras más o menos, si uno siguiera derecho y luego doblara a mano izquierda. Fue otro robo que se hizo. Solamente les cuento esto, no tiene relación directa con esto, pero sí para entender la dinámica de lo que nos cuentan los vecinos. ¿Por qué voy a eso? Porque los vecinos nos dicen, acá Valle Lo Campino ha sido un centro de turbazos, ha sido un centro de delitos violentos. Esto, muchachos, fue a las 6 de la mañana, lo que yo les estoy comentando. Este segundo robo o intento de robo, entiendo, fue al menos 1 hora después. Cuando nosotros veníamos muy temprano en la mañana, alcanzamos a ver que la familia estaba reunida con Carabineros. Sin embargo, esta es la imagen que nosotros veníamos a mostrar por justamente el fallecido que se encuentra en el lugar. Esto fue a las 6 de la mañana, antes del horario laboral de muchos de los vecinos de acá. Muy temprano alcanzamos a conversar con ellos también. Por eso les comentaba, justamente ahora continúan las pericias. A medida que nosotros conversamos, llega más resguardo policial. El GOPE llegó hace muy pocos minutos. Hay bastante refuerzo policial en el perímetro, digamos, de la casa, pero todavía no tenemos ningún tipo de vocería, tanto de Carabineros como de Fiscalía, que sabemos está en el lugar haciendo sus pericias. Es la noticia de esta mañana ahí en Quilicura, como este coronel de Carabineros termina matando a un delincuente tras un turbazo y la detención posteriormente de las otras 2 involucrados que estaban en este incidente. Ahí vemos también a Lavocar haciendo la investigación en el sitio del suceso. Es una noticia que se ha venido repitiendo con cierta frecuencia de personas que repelen, gracias a que tienen la posibilidad de utilizar un arma de fuego, repelen algún tipo de asalto. Y aquí tenemos la situación. Más temprano en la mañana tuvimos otra situación que se está investigando, que terminó con una carabinera herida a bala
producto de un incidente que se tiene que... no hay claridad respecto a qué fue lo que ocurrió, pero termina con una funcionaria de Carabineros herida a bala. Son informaciones policiales de esta mañana. También, dentro de las informaciones, tenemos la detención de un sujeto en Penco, a quien se le había descubierto con material inflamable. Ya vamos a estar con Matías Gallegos con aquello. Una pregunta, Alberto, respecto a este caso, porque aunque sea un coronel de Carabineros, igual se tiene que acreditar legítima defensa, ¿o no? Bueno, a ver, ocurren distintas situaciones y efectivamente, como comentábamos acá en el panel, esto es más habitual y es más habitual también porque hoy día la legislación, y de hecho esto se ha discutido en los últimos días, permite de una manera, digamos, más respaldada por el Estado el uso de armas de fuego por parte del personal policial. Evidentemente siempre, Monse, hay que acreditar que el arma de fuego haya sido bien utilizada, que efectivamente haya habido una proporcionalidad en el uso de aquella, pero en estos casos, cuando lo hace personal uniformado, estamos hablando de lo que se llama una legítima defensa privilegiada, es decir, hay una cierta presunción de que el personal, en este caso policial, hace un buen uso del arma de fuego y hay que destruir esa presunción. A diferencia si lo hiciera un civil, ahí nosotros tenemos que demostrar, digamos, que la legítima defensa ocurrió con sus tres aspectos. Primero, que no haya sido algo que haya sido por una amenaza de uno, digamos, el uso del arma de fuego, que haya sido efectivamente proporcional, que era el medio que yo tenía, y que no haya sido tampoco en el marco de una disputa, de una discusión, sino que haya efectivamente una proporcionalidad, como decía anteriormente, en el uso del arma de fuego. Pero en este caso, cuando la legítima defensa privilegiada funciona cuando está el carabinero en servicio. Pero cuando el carabinero o el PDI, que nos pasa un montón de veces, un PDI que estaba fuera de turno, pero que tienen permiso para portar armas estando fuera de turno, repele un asalto, ahí... Ahí tiene la obligatoriedad. El carabinero y el PDI siempre están de turno. Ese sería mi argumento en un ¿Tiene la porque ellos obligación? tienen la obligación. Exactamente. Ya. Por algo Legal. tienen el arma de fuego. El arma de fuego no la tienen para hacer choro. Mira que yo tengo armas Porque para antes hacer... carabinero no podía portar armas, tenía que dejar el arma en el cuartel. Sí, han habido distintos tiempos, Sí, digamos, y bueno, hemos pasado en una bipolaridad de no armas de fuego, no lacrimógenas, así lacrimógenas, armas de fuego, etcétera. Ahora estamos en la otra etapa, estamos en la etapa de que efectivamente eso se permite, y de hecho con personal del ejército que ya no está en servicio también se permite el porte de armas. Obviamente todo esto está regulado, no puede ser un uso abusivo de aquella, pero por ejemplo en este caso, con los antecedentes que tenemos, uno dice, mira, acá efectivamente lo que hace es repelir un acto de delincuentes que podían haber provocado la muerte de otros, si hemos visto turbazos que han terminado en homicidio, y que evidentemente hace un uso legítimo de la fuerza que el Estado le ha entregado y el entrenamiento que el Estado le ha entregado. Así que yo espero que eso sea lo que pondere finalmente el tribunal. Volvemos con Ignacia Amir desde Quilicura, entonces, donde este coronel de Carabineros mata a un delincuente tras un turbazo. Ignacia. Sí, muchachos, nosotros continuamos acá esperando que puedan haber nuevas diligencias y nueva información sobre justamente este turbazo que termina con una persona fallecida. Solo para ponerlos en contexto, esta zona es bastante residencial, son muchas viviendas que, como ya sabíamos y le decíamos en un comienzo, los vecinos mismos son los que nos decían a nosotros que esto ya es pan de cada día para ellos. De hecho, un vecino nos dijo la cifra que él decía, 1 o 2 veces a la semana ellos ven una situación similar. De hecho, ven tanto despliegue policial que ya no les llama tanto la atención. Nos preguntan, en realidad, ¿se puede pasar? Ni siquiera tanto la curiosidad de saber qué fue lo que sucedió, y eso nos dice lo mismo que les estoy intentando dar a conocer, es que los vecinos ya han formado una especie de costumbre. Sin embargo, la preocupación obviamente se mantiene por lo que se ha transformado acá. Su barrio, acá es un barrio, yo les comentaba, muy residencial, con muchas viviendas, con muchos niños que han estado jugando alrededor de nosotros, a pesar de que esté cercado, digamos, por Carabineros, y es que probablemente continúe por varias horas justamente los peritajes que les estábamos mostrando. Ahora hace muy poco llegó la Bocar, acá va pasando, nos tenemos que correr un poquito porque va a pasar más patrullas de seguridad ciudadana de acá, de Quilicura, que no han parado de entrar y salir en nuestra estadía durante hemos estado acá. Se han cambiado de turno, han llegado más, han variado. Yo les decía que llegó el GOPE hace muy pocos momentos antes de nosotros comenzar con este despacho. El GOPE había llegado hace solo
unos minutos, ingresó por esta misma calle donde estamos nosotros, sin embargo luego se dio la vuelta. También habían fuerzas especiales para hacer el resguardo de justamente de este perímetro, que también nos llamaba la atención para darles a ustedes a conocer la cantidad de policías que hay en el lugar custodiando ambas calles, digamos, donde estamos nosotros, donde está ubicada la prensa, pero por el otro lado también donde están ubicadas las patrullas de carabineros. Acá los vecinos nos decían, todos los días, todas las semanas nos suceden cosas similares. Esto en realidad ya están, diríamos, acostumbrados, o para ellos ya es pan de cada día ver situaciones similares de este nivel de violencia. Nos decía un vecino también que salió muy temprano en la mañana y que vivía acá en uno de los condominios, que en realidad la violencia obviamente les llama la atención, pero la frecuencia de esta es lo peor, que ha cambiado su estilo de vida para todos los vecinos por acá, que ya no es lo que era alguna vez, que vivía hace 20 años acá y que en realidad su familia también vivía acá y que ya se querían ir básicamente del sector por lo mismo, porque justamente para ellos ha cambiado su forma de vida, su estilo de vida, y esta es la perfecta demostración justamente de eso. Muchachos, nos vamos a mover un poco más para acá para mostrarles, porque justamente acá yo les comentaba, para saliendo a la calle, ¿cierto? Para que se note, hay varias unidades de policías, luego está la Bocar al fondo y también está el GOPE un poco más allá, para que entiendan la cantidad de patrullas policiales que hay en el sector. Si yo tuviera que darles una cifra, yo me atrevería a decir que hay al menos 5 patrullas en el sector, entre quienes están trabajando por parte de la Bocar y además quienes están custodiando la zona. ¿Te escucho? Sí, no, algo que a mí me llama profundamente la atención es que acá ya empieza a haber una especie de patrón, querido Simón, que lo vemos en barrios muy parecidos. Exacto. Lo vemos en Peñalolén. Si tú te fijas, en las Pircas, el Parque Cousiño Macul, Alto Macul. Lo vemos en la zona de las Lomas de Lo Aguirre. Lo vemos en la zona del Valle Lo Campino. Son normalmente viviendas de FL2, de personas que han invertido en su vivienda. Y llama la atención que hablan como de siempre de bandas. Y entonces aquí la pregunta que te quiero hacer, Ina, ¿se sabe cuánta gente participó? ¿Estamos hablando del mismo patrón que tú has visto en terreno también en otras comunas, por ejemplo? Sí, de hecho, es lo que yo te... Las dos cosas, mira, te voy a confirmar. Acá son 4 personas las que ingresan a la casa. Y lo segundo es que pareciera que es un sector que es, digamos, favorito para los delincuentes. ¿Por qué me refiero a eso? Porque justamente sucede este turbazo y minutos después una banda distinta intenta hacer un robo de un auto a 2 cuadras de acá. Una banda distinta, eso lo consultamos y lo confirmamos por Carabineros. Y de hecho, lo otro que les quería comentar es que justamente me acaba de llegar a mi teléfono el parte de Carabineros que se realizó con las primeras diligencias, y les paso a decir un poco lo que sucede. Yo les había dicho esto que fue a las 6 de la mañana, sin embargo lo quiero corregir, fue a las 5:30 de la mañana, y dice que quien denuncia se despertó manteniendo 3 individuos desconocidos al interior de su dormitorio, quienes lo apuntaban con armas de fuego a él y a su esposa. Debido a lo anterior y al peligro inminente, hace uso en aproximadamente 5 veces de su arma particular, cayendo abatido un individuo en el frontis de su domicilio. Y luego se traslada personal policial al SAR de la Pincoya, donde habían ingresado 2 lesionados por impactos balísticos, que al parecer son partícipes de este procedimiento. Eso es lo que yo les comentaba, que luego ellos ingresan, porque entendemos que el conductor, ¿cierto?, es quien los lleva hacia el SAR. Luego ahí hacen el enlace con estas personas, ¿cierto?, con este delito y con las personas que estaban lesionadas en ese sapo. Por eso se hace el vínculo luego de eso. Y eso también nos hace entender que habría una persona prófuga al momento. ¿Quién sería? El conductor de vehículos. Sí, exactamente, esa información está ratificada. Un fallecido, y acá cuando uno entra en la disputa, Alberto, de lo que ahí ocurrió, el patio también es tu casa. Ojo con aquello. Y además se están porque nos faltan los abogados que comienzan a decir que acá lo despertar. No hay que perder el punto de vista el motivo de la muerte de este delincuente. 3 personas armadas te despertaron con una pistola en la cabeza. Ese es el contexto. Y después viene la acción de este carabinero que finalmente repele. Y acá otro, lo que estaba hablando, el egoísmo y el poco apego a la vida que tienen los delincuentes, porque fue dejando a los heridos en distintos sapos, en distintos lugares. Uno en el Pincoya, otro en el sapo de Quilicura. Por lo tanto, efectivamente, seguramente estas personas iban heridas al interior del vehículo y los fueron tirando, los van tirando así para salvar su vida y finalmente arrancar y salvaguardar su propia vida desde el punto de vista de lo que pueda pasar del aspecto legal, digamos. No, claramente, y eso lo vemos también en otro patrón, pues abandonan a los compañeros de delito y se salvan las suyas, digamos. Bueno, esperemos que también lo detengan prontamente al conductor. Alberto, lo que tienen que precisar ahora, porque ya decimos,
te despiertan 3 de la mañana, te están apuntando una pistola, se podría entender la legítima defensa de uno. Se tendrá que ver en las circunstancias, porque por ejemplo yo entiendo que si le pegó un balazo por la espalda, hay una situación compleja, independientemente que esté dentro del domicilio. A ver, en esto la verdad que va a depender mucho del tribunal y del juez que le toque, del juez de garantía de cómo va a analizar los antecedentes, pero efectivamente con los antecedentes que tenemos, si te están apuntando con un arma de fuego, tú haces uso de la tuya, tú no sabes cuándo el delincuente se va a dar vuelta y la va a usar. Claro. Por lo cual tú lo que haces es disparar. Y tampoco te vas a poner a analizar, porque lo he visto en algunos casos, algunos defensores que dicen, no, es que el arma de los delincuentes era de fogueo, como si uno le tuviera que ¿Cómo uno va a preguntar, saber oiga, ¿la compró en Mercado Libre o se la robó al ejército? No, o sea, evidentemente uno si puede y puede hacerlo, efectivamente tiene la autorización para portar armas. Yo soy contrario al porte de armas de civiles, digamos, pero en este caso es una persona que está autorizada para hacerlo. Bueno, utilícela y utilícela bien, y creemos que en este caso es lo que ha sido ocurrido. En este caso no sería porte, sino que tenencia de armas, ¿no? Porque está Claro. su... Pero es absolutamente legítimo. Claro. Yo creo que también de alguna manera un delincuente debe saber que si va a ingresar a un hogar que es propiedad privada con un arma de fuego falsa, real, de juguete, pero a horas de la madrugada con algo que parece ser una pistola, tiene que asumir parte de las consecuencias de lo que esa osadía implica. El que a hierro mata, a hierro muere. Así que claramente acá no estamos hablando de gente que entra a jugar a la casa de uno. O sea, el que entra a una casa empuñando un arma de fuego tiene que saber que o sale con el botín o sale muerto si se encuentra con una persona que está en las mismas condiciones de poder ejercer algún tipo de violencia en contra del delincuente. Y acá lo que decía el Alberto, ese sector no quiero decir, lo tienen de casero. Sí. Esa es la palabra, porque efectivamente los que viven ahí escriben a diario, a veces por las redes sociales, que hay... De hecho, la INA lo decía, ocurrió este hecho de sangre y un par de cuadras más allá estaban robando autos, porque los tienen lamentablemente de casero, y es gente de esfuerzo, no estamos hablando de mansiones millonarias, no, gente Son que todos se saca FD2, es toda gente que tiene beneficios de mucho tributarios. esfuerzo, pero como se han sacado la cresta en su vida, tienen cosas que disponer, tienen auto, 1 o 2, y eso también desde el punto de vista de la prevención hay que ponerle coto ahí también, ojo, porque son barrios que están súper vulnerables y son gente que se ha sacado la cresta trabajando, fruto de su esfuerzo, y tienen casas bonitas, han podido comprar su auto, y lamentablemente son las víctimas hoy en día de la delincuencia. Por eso poner ese foco en estos barrios que están, no en la periferia de Santiago necesariamente, pero que sí son barrios bastante identificables, vuelvo a insistir. Las Lomas de los Aguirre, todo el sector de lo que se denomina el Peñarol en Alto, la parte de Colina, Quilicura, también en Tiltil, El Manzano, etcétera, que son viviendas bastante parecidas, todas que cumplen un mismo patrón, pero que evidentemente no tienen las medidas de seguridad que tienen aquellos pocos privilegiados que vienen el club de golf, que tienen barrera y guardia, etcétera. Claro, que tienen más seguridad. Acá son Tienen personas una particularidad. que tienen lo que tienen, ¿no? Están cerca de las autopistas también, Además. de acceso Exactamente. rápido de huida de los Pero delincuentes. eso Es que eso es que fundamental. es algo que eleva la plusvalía de un domicilio, porque cercanía a metro, a grandes rutas, termina convirtiéndose En entonces una a la larga condena. en una condena. No puede ser, no podría No puede ser considerado que eso, o sea, vivo cerca de una autopista, Fuerte entonces eso estoy que- condenado. claro. Bueno, no corresponde. 10 de la mañana con 11 minutos es lo que ocurre en Quilicura. Ignacia, ¿algún otro antecedente que tengas ahí, Ignacia? Sí, muchachos, nosotros continuamos acá esperando a poder tener, obviamente, la vocería tanto de Carabineros como de la Fiscalía, que se mantiene acá en el lugar. Las pericias continúan. Hace muy poco estaba también un carabinero de civil haciendo las consultas en todas las viviendas a todos los vecinos del sector para poder completar un poco la historia, entender la cantidad de personas que estaban vinculadas a este asalto, a este intento de asalto, un turbazo que fue frustrado, que tiene como resultado, ustedes ya lo decían, ¿cierto?, un fallecido que todavía se encuentra en el lugar. Por ende, las pericias y los trabajos acá de la policía van a durar al menos un par de horas. Esto es Andalucía Sur. Para quienes son del sector, sepan que la calle va a estar cortada también probablemente gran parte de la mañana.